Damos gracias que el Señor nos llamó, amén, que el Señor nos escogió. Si no, ¿quién sabe dónde estaríamos en este día, no? ¿Quién sabe qué sería de nuestra vida? Sabe que en el año 1986, quizás algunos no estaban, pero también hubo un mundial. ¿Cuántos se acuerdan del Mundial 86, no? Creo que toda Argentina se acuerda porque fue un evento que se coronó con la gloria, ¿no? Hemos visto deportivamente una expresión muy alta. Y yo me acuerdo que en el año 86 yo andaba con toda esa locura del Mundial, como andan muchos por la calle, ¿no? Pero no sé en qué momento. La verdad que no me puedo explicar. Yo siempre digo la primavera del año 86, porque después del Mundial, Cristo me llamó. ¿Sabe que si nos preguntáramos a nosotros mismos cuando éramos más jóvenes, cuando éramos chicos, ¿no? ¿Qué quería ser? Y Ángel Morales quería ser millonario, ¿no? Yo quería ser famoso. De hecho, con la música ya estábamos tocando en algunos boliches en Capital y estábamos escalando. Tocábamos en festivales. Yo quería ser famoso, ¿no? Entre otras cosas, entre un montón de cosas más. Pero había algo que yo no quería hacer. Yo no quería hacer aleluya, gloria a Dios. Yo no quería saber nada con los evangélicos, con aquellos que andaban gritando ahí que Cristo venía, que estaban haciendo campaña un montón. No quería saber nada. Es más, no era que no solo no quería saber, no los podía ver. Los odiaba, los aborrecía. Pero como no se trata de mí, se trata de Él. ¿Amén? Y piense por usted. ¿Cuántos cuando eran chiquitos decían, no, yo quiero ser pastor, no, yo quiero ser músico, no, yo quiero ser evangelista? Nadie. Todos queríamos ser otras cosas. ¿O no? Pero Dios aparece en nuestra vida. Y Dios apareció en mi vida, iglesia. Allí en la primavera del año 86, no me acuerdo cómo, pasé de estar gritando, celebrando la Copa del Mundo, y de pronto me encontré cantando corito en las campañas. Porque en la iglesia donde el Señor me llevó, me llamó, no había músicos. Y así que automáticamente había una guitarra, ahí la reciclamos porque estaba abandonada, y ya empezamos con la música. ¿Sabe cómo era el tema? Una criolla. Yo no sé si se acuerdan que estaban antes los combinados, los equipos esos, bueno, que venían con un micrófono chiquito. Bueno, el micrófono chiquito iba adentro de la boca de la guitarra criolla y así empezamos. No había batería, no había guitarra eléctrica, no había teclado. Y el Señor en aquellos años me llamó, al igual que a un montón de muchachos y de chicas que nos fuimos acercando al Señor. ¿Y para qué nos llamó el Señor? Y el Señor nos llamó, el Señor me llamó no para que sea un miserable, no para que sea un pobre desgraciado en esta vida. No, el Señor nos llamó para darnos una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no nos trajo para dejarnos tirados a mitad de camino. Dios no nos trajo para que muéramos ahogados en penas o en situaciones que nos tocan pasar. No, Dios nos trajo para darnos vida eterna y para que tengamos una vida de victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la pregunta es, ¿cuántos están viviendo esa vida? ¿Qué significa una vida abundante? Porque muchas veces cuando hablamos de una vida abundante, la gente se imagina casas, el Señor va a mandar casa, auto, casa en la costa, un trabajo de pocas horas con un sueldo altísimo, ¿no? Y que cuando salga a predicar la gente, aleluya, gloria a Dios, qué bien, qué bueno. Muchas veces pensamos que la vida abundante es eso, ¿no?
Y cuando nosotros miramos la historia y vemos la vida abundante que vivieron los primeros creyentes, lo vivieron bajo persecución. Pasaron lágrimas, pasaron momentos tremendos, pasaron tiempos de pérdidas. Cuando la Biblia, por ejemplo, Pablo dice que no nos olvidemos de los huérfanos y de las viudas, ¿por qué lo dirá? Porque los hermanos estaban siendo martirizados y había un montón de hermanas que se quedaban viudas. Había chicos que se quedaban sin papá. Por esas situaciones y por otras más, pero eso no le impedía tener una vida abundante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están viviendo esa vida? ¿Sabe que cuando vinimos por este lugar hablábamos con el hermano Rulli, ¿no? Porque en estos tiempos y en todos los tiempos siempre ha habido un problema. Un gran problema en todas las personas, ¿no? Y cada problema tiene un corazón. Y muchos dicen, ¿y cuál será el corazón del problema? Y el corazón del problema es nuestro corazón. Ahí radica todo. Estaba escuchando atentamente lo que hablaba el pastor Simón, el pastor Martín, ¿no? En estos días, cómo a veces nuestras expectativas son muy altas y esperamos mucho. Y después cuando las cosas no se cumplen, chau, ¿qué pasó? Y entonces estamos con un pensamiento. Y este pensamiento lo hemos tenido todos. ¿Cuántos quizás en esta mañana están meditando en su corazón? Nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Y están pensando si podrán vivir la vida que a Dios le agrada. Porque yo lo pensé cuando empecé. Yo dije, ¿será que voy a poder continuar? ¿Será que voy a poder avanzar? Porque siempre fracasé, siempre me ha ido mal. Siempre fue un inconstante. Siempre un día con una idea y otro día con otra y siempre cambiante. ¿Será de que yo voy a ser como esos que dicen la palabra que fueron sembrados junto al camino? Que cuando recibieron la palabra lo hicieron con gozo, pero después vinieron los problemas, vinieron las adversidades, y ese que estaba junto al camino desapareció. Y yo me preguntaba, ¿seré uno de esos? ¿Seré uno de esos que la Biblia dice de que Dios por tibio me va a vomitar? Porque uno piensa esas cosas, ¿no? Uno de pronto mira las Escrituras y nos miramos a nosotros mismos y decimos, qué lejos que estamos del estándar de Dios, ¿no? Decimos, no, parece que la vara de Dios está muy alta. ¿Y será que esto no es para mí entonces? Y muchas veces nos encontramos, como decía el apóstol, ¿no? Porque yo estoy pensando en cosas buenas. Yo voy a hacer esto que le agrada al Señor, aquello, lo otro, pero de pronto ando a las piñas con todo el mundo. Y Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero hay una vida abundante, iglesia, ¿amén? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, esto lo vimos en Pentateuco. ¿Cuántos estuvieron en Pentateuco? Y este tema es la continuación de una predicación de hace varios meses atrás. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios lo saca de esclavitud. ¿Cuántos fueron sacados de esclavitud? ¿Por qué Dios los saca? ¿Por qué Dios los salva? ¿Qué había acontecido? Hubo un acto muy particular, que en la última plaga dice que todos los que pintaron los dinteles con la sangre del cordero, esos son los que salieron. Y a su nombre. ¿Cuántos están bajo esa preciosa sangre? ¿Cuántos fueron redimidos por la sangre del cordero, no? Entonces Dios los saca de Egipto. Y cuando los saca de Egipto dice, vamos a ir a un lugar
increíble. ¿A cuántos les gustan los lugares increíbles? Bueno, yo le pedí a la hermana Jimena que nos lea un texto acerca de ese lugar increíble. Pasa, hermana, o si quiere de ahí, no importa. No, los lentes están. El tema es que esa versión que es lenguaje actual, ¿no dijimos? Traducción lenguaje actual. Escúchela. Dice Deuteronomios 8, versículo 7. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uva, granados y aceitunas. Y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. ¿Qué ilustra eso? Esto está, a ver, en Deuteronomio 8, 7 al 10. Si usted lo lee en Reina Valera, va a sonar distinto. Por eso le pedí a la hermana que nos leyera en este lenguaje más actual, ¿no? Y cuando uno lee este texto y Dios te promete esto, uno dice, no, esto es abundancia, esto es bendición de Dios, esto es algo grande que viene para nuestra vida, ¿no? Pero ¿a quién se lo dijo esto? Esto se lo dice a Abraham. ¿Se acuerda que Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu parentela, sal de tu tierra, porque te voy a llevar a una tierra increíble, ¿no? Y esta es la tierra, por causa de esta promesa, se le llama la tierra prometida, que es nada más y nada menos que Canaán. ¿Cuántos se acuerdan de eso que lo hablamos? Y Canaán, hay un problema con el libro de Hebreos, que la gente no lo entiende. A muchos le cuesta entenderlo, porque no entiende el contexto. ¿Y por qué no lo entiende? Porque la gente dice, bueno, Dios me sacó del mundo y me va a llevar a Canaán, al cielo. Y Canaán no es el cielo. ¿Cuántos saben eso? Dios nos saca del mundo de Egipto y nos lleva a Canaán, que no es el cielo. Canaán es la tierra de la promesa. Canaán significa la vida abundante del creyente. Y quizás algunos se dicen, bueno, pero esto, a ver, Dios se lo prometió a Abraham. Y después Abraham fue pasando esta promesa a las generaciones, ¿no? Y esta es una promesa para el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver la iglesia? Porque de hecho fueron por los judíos que el Señor fue y lo sacó allí de Egipto. Y decimos, ¿pero qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver. Porque en esta carta a los hebreos, que habla del tema de Canaán, de la tierra prometida y de lo que es el reposo de Dios, se lo está hablando a la iglesia, se lo está hablando a creyentes. Y yo quiero decirle, le comentaba al pastor, de que la Biblia habla de tres tipos de reposos. Uno, el del Edén. Uno es el de Canaán. Y después hay otro reposo eterno, donde vamos a estar por siempre con el Señor. Allí no hay lágrimas, no hay llanto, no hay tristeza, nada. Y yo creo que algún día vamos a tener que hacer alguna enseñanza sobre lo que son los reposos, ¿no? Porque siempre hay un loco que por ahí dice, no, el mandamiento cuarto hay que guardarlo, ¿no? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo. Ahí están los sabatistas, ¿no? No, pero... Y no entienden que el reposo es Cristo. Y como le comentábamos en la mesa, cuando uno viene leyendo, ¿no? Dice, no, pero Dios reposó. Dios se detuvo porque hizo toda la obra, ya no había más nada para hacer.
Él se detuvo para gozar, para mirar. Así como nosotros por ahí nos levantamos, decimos qué lindo que está el día, los arbolitos. Dios hizo lo mismo. Ese día terminó y empezó a apreciar todo lo que Él había hecho. Por eso cuando usted lee allí en Génesis, dice que fue la tarde y la mañana un día y Dios hizo una cosa, y fue la tarde y la mañana un día y Dios hizo otra cosa, y después léalo, búsquelo, ahora no lo vamos a ver, pero cuando llega al séptimo día, dice, y Dios reposó, y no dice, y fue la tarde y la mañana, porque no tiene fin. No hay ni tarde ni mañana. Es un día eterno que dura para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el reposo de la creación, pero después está el reposo del creyente. El reposo de Canaán. ¿Y por qué es importante todo esto que le estoy comentando? ¿Y por qué le estoy haciendo alusión al problema que muchos tienen con Hebreos? De que muchos creen de que muchos textos, que muchos dicen, ¿cuántos saben que en Cristo estamos seguros? Que el Señor nos eligió y que Él nos va a sostener hasta el fin. Pero muchos cuando leen Hebreos dicen, no, pero acá dice que no estoy seguro. Hay algunos textos, ¿no? Acá dice que no sé si voy a entrar a la vida eterna. Y ese es el problema, de que el escritor de Hebreo no está hablando de Canaán como la vida eterna. No está hablando de un reposo de salvación. No, está hablando del reposo de la vida abundante del creyente. Por eso cuando salen de Egipto y Dios dice, bueno, vamos hacia Canaán, ¿se acuerda más o menos cómo es la historia, no? Cruzan el Mar Rojo, empiezan a descender y llegan a un lugar muy especial que se llamaba las aguas de... Y Dios los prueba. Porque cuando vos le decís, yo le amo al Señor, o cuando yo paso y cuento un testimonio, el Señor hizo algo en mi vida, y a veces viene la prueba, a ver si Dios hizo algo en tu vida. Y viene la prueba, ¿no? Y Dios hace la obra. Y después de eso, Dios le da el maná. Comida gratis para todos y para todas, diría algún político, ¿no? Y después de eso, viene la queja. La queja es una constante en el pueblo de Israel. Y cuando ellos se quejan, ¿qué sucede? Se enojaron con Dios, pero como con Dios no podemos pelear, entonces nos peleamos con el pastor, con el evangelista, con el músico, ¿no? ¿Quién se va a pelear con Dios? Nadie. Entonces, bueno, nos agarramos con el que está más a mano. ¿Quién está coordinando? Bueno, ahí está. Ese es el candidato, vamos a pegarle. Entonces lo agarraron a Moisés y le dijeron, mira, nos trajiste aquí para morir. Y Dios habla con Moisés, ¿qué hacemos con esta gente, no? Dice, bueno, fue una discusión tremenda, una rencilla y una disputa. ¿Y qué sucede ahí? Dios dice, golpea la roca y va a salir agua. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado, ¿no? Y cuando la roca es golpeada, que es un tipo de Cristo, el agua abundante sale y todos son saciados. Pero después vamos a ver de que el corazón, hermano, cuando uno tiene un corazón ingrato, por más que la otra persona haga lo que haga, nunca va a haber satisfacción. Pasa con el esposo, con la esposa, por más que la mujer haga lo que haga, siempre hay una queja. Y a la inversa, ¿no? El tipo se mata, labura, va, viene, pero la mujer siempre desconforme. Pero acá no hay ninguna, ¿no? Gloria a Dios, ¿eh? Ojo, y lo mismo los padres con los hijos y los hijos con los padres, ¿no? Cuando los hijos crecen y algún día se van, o papá no está más, ahí se encuentran que cuando abren la heladera y lo único que hay es una botella con agua, ahí se dan cuenta de que no estaba el don de la milanesa, el don de la manteca, ¿no? Que abría y aparecía, ¿no? Que caía del cielo. No, alguien se tenía que mover. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuántos han experimentado eso? Yo me crié con mis abuelos y un día me dijeron, bueno, Ángel, acá tenés un lugar para vos. Me hicieron, hay una mercadería, dice, el día que se acaba esto, vas a conocer el hambre en persona, ¿eh? Bueno, yo pasé por eso, ¿no? Y conocí el hambre en persona porque era re vago. Pero acá no hay ningún vago, ¿no? Yo era el que me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 11, ¿no? Y hablaba a veces con un le digo, ¿cómo cambió el tiempo? Ya no es la más, ¿no? ¿Cómo que no es la más? No. Claro, si a las 11 cuando yo me levantaba ya no había helada, no había escarcha, no había nada. Pero vamos a ver algunos textos. Bueno, como hemos leído en Deuteronomio, ¿no? Cuando muchos hablan de Canaán, hablan de la tierra de las vacas y de las abejas, ¿sí? Por la leche y por la miel. Y nos preguntamos bien, ¿y dónde está Canaán? Bueno, Canaán está situada entre Egipto y se extiende hacia el norte, hacia el río Éufrates. Esa es la tierra de Canaán. Y como ya lo hemos comentado, y yo le insisto por si alguno no ha tomado todavía la decisión de cursar en el seminario bíblico, pero lo hemos visto en el instituto, ¿no? Que Egipto y la parte del Éufrates hace así como una media luna. ¿Se acuerdan? Es la mejor tierra que existe. Por eso le hice leer a la hermana Jimena cómo describe toda la riqueza, todo lo bueno que hay ahí. Y todo el mundo se pelea por eso. Pero Dios le dice, no, esto es de mi pueblo, Canaán. ¿Y de dónde salió Canaán? Bueno, Canaán es el nieto de Noé. ¿Se acuerdan la historia de Noé? ¿Hace el arca? No hizo el arca, ¿no? No, porque a veces lo confundimos con Moisés, ¿no? Lo subimos a Moisés al arca y lo mandamos a Noé a la montaña. Bueno, puede pasar, ¿no? Confundir algún personaje bíblico. Bueno, y cuando baja, conocemos toda la historia de que el hombre le empezó a dar al tinto. ¿Sí, no? ¿Dice así? Y de pronto se pasó del tinto y quedó tirado desnudo, cuenta la historia, y uno de sus hijos lo vio. Y aunque la Biblia no lo dice, aparentemente como que se burló, y hay otras historias más que algunos sostienen, ¿no?, de que pasó con Noé aquel día. Y ese hijo fue Cam. Y no entendemos por qué la maldición cae sobre su hijo, sobre el nieto, que es Canaán. Ahí tuvo una historia. Y bueno, nos acordamos que eran 3, los otros 2 hermanos dice que se pusieron algo y empezaron caminando hacia atrás para tapar, para cubrir al padre, ¿no? Y de allí viene Canaán, que Canaán ocupó todo ese territorio. Pero Canaán había sido maldecido por Noé. Por Noé, sí, digo bien. Y esa tierra iba a ser traspasada a sus hermanos. ¿Se están ubicando? ¿Saben lo que es Canaán? ¿Saben de dónde viene? Del mismo Canaán, el nieto de Noé. Y esta gente fue lo peor de lo peor. Pero vamos al texto, a ver. ¿Alguien puede leer Génesis 17:8? Génesis 17:8. Esta es la tierra de la promesa.
Esta es la tierra hacia donde el pueblo de Israel se dirigía. Y entonces ellos pasan por el Sinaí, allí reciben la ley, Dios sigue haciendo obras increíbles, ¿no? Y le dice, bueno, ahora nos vamos a tomar posesión de la tierra. ¿Cuántos están siguiendo la historia? Pero llegan a un lugar donde todo creyente llega, que es un lugar de tomar decisiones. ¿Y cuál será ese lugar? ¿Cómo se llama? Ese lugar se llama Cades Barnea. Cuando ellos llegan allí, estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Pero estos genios no tuvieron mejor idea de, en vez de seguir confiando en lo que Dios estaba haciendo, semejantes milagros que vieron. Dijeron, ¿por qué primero no vamos a pegar una miradita a ver cómo está el asunto? Y dijeron, bueno, mandaron 2 espías. Los 2 espías vuelven con el reporte, y todos conocemos la historia, ¿no? De que 10 espías dieron un reporte mal. Dijeron, la tierra está buena, pero allí hay gigantes, están los hijos de fulano, de mengano, de sultano. Nos van a comer como pan casero estos muchachos. Son tremendos. Pero Caleb y Josué dijeron, tranquilos, porque si Dios está con nosotros, y lo está, nosotros los vamos a comer como pan a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos sabemos lo que sucedió, ¿no? Dios tuvo que intervenir porque la gente quería linchar a Caleb y a Josué. Dice que bajó la nube de la presencia de Dios porque estaban todos enojados. A causa de que decían, no vamos a poder, perdieron la confianza. Y por causa de eso, no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es la vida abundante del creyente. ¿Qué significa eso? De que hay un montón de personas que han creído en el Señor, que el Señor les ha salvado, pero están vagando por los desiertos de este mundo. No pueden entrar a la vida de abundancia que hay en Canaán. Son creyentes que a veces caminan como derrotados, caminan tristes, caminan angustiados, caminan amargados. ¿Por qué? Porque no han confiado en el Señor. Porque no le han creído que todo lo que el Señor les dijo de que Él iba a vencer a los gigantes, de que Él iba a hacer esto, aquello, no, ellos no creyeron. Sabemos de que toda esa generación murió en el desierto. A veces nos preguntamos, pero vivo tan mal, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que soy una persona que Dios ha salvado? Y alguien por allí dice, bueno, no, lo que pasa es que los que perdieron la salvación son los que murieron en el desierto, y los que creyeron son los que entraron a la tierra de Canaán. Pero ahí está el problema nuevamente. Canaán no es el cielo. Canaán no es un lugar de salvación. Todos los que salieron, excepto un grupo, Dios ya los había salvado de la esclavitud. Dios ya los había sacado. Porque decir de que los que murieron en el desierto no eran salvos, tenemos un problema con Moisés. Porque cuando leemos y yo le animo a que lo pueda leer cuando tenga tiempo, el libro de Hebreos, cuando el escritor hace una comparación entre Moisés y Jesús, dice que Moisés fue fiel en la casa del Señor. ¿Y por qué no entró? Y no entró. Por eso no quiere decir que haya perdido la salvación. Aarón, el primer sumo sacerdote, no entró. María, ¿se acuerdan de María? Dice que cuando cruzó el pueblo de Dios el Mar Rojo, ¿no? Y cuando el ejército egipcio quiso cruzar, dice que las aguas lo
los taparon. El Señor les dijo, no tengan miedo más de esta gente, porque esta va a ser la última vez que lo van a ver. Y cuando llegaron al otro lado, Moisés cantó, María cantó con su pandero, celebrando la victoria que el Señor les había dado sobre los enemigos. Esa era María. ¡Qué mujer tremenda!, ¿no? ¡Qué mujer! Porque se equivocaba como todas. Si usted lee un poquito la historia, se va a encontrar con que María tiene un problemita, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? Y bueno, lo agarraron a Moisés y lo empezaron a pasar al espiedo. Acá le dicen sacar el cuero, ¿no? Así dicen, ¿no? Por acá a veces. Empezaron a, mirá Moisés con quién se metió, ¿cómo se va a meter con esa chica? ¿Cuántos se acuerdan la historia, no? Y ahí, María y Aarón, que eran los hermanos, ¿eh? No estamos hablando de algún lejano. No, la propia familia Pero acá no pasa, ¿no? Acá la familia nos abraza, nos apoya, nos impulsa, nos anima, nos levanta los brazos, nos sostiene, siempre una palabra de aliento, de ánimo. No son como María. Ahí vino el gordo. Suerte que ya se fue. Nadie mirando a nadie. Pero gente salva, gente escogida por Dios, que sin embargo por causa de un problema no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema? El problema con el que tenemos que luchar cada día de nuestra vida, que es el problema de la incredulidad en el corazón del creyente. Ese es nuestro problema. El problema no es el jefe en el trabajo, la enfermedad, no. El problema del creyente es la incredulidad. Por eso cuando el escritor de Hebreos le empieza a escribir esta carta, porque ellos estaban pasando por lo que estamos pasando muchos a veces, de que no sé cómo voy a seguir, de que capaz que voy a dejar, que me voy a tomar me voy a tomar un descanso. Esto es mucho ya. No se puede estar tocando la música, dando una charla, después hay que ir a lavar los platos. No, es demasiado, pastor. Bueno, tenía que salir. Todo yo, dijo. Cayó un trueno, dijeron, es la guitarra. El hermano estaba durmiendo ahí, el hermano Ángel. No sé, ayer casi se desmayó alguien y todos miraron la pedalera. Señor amado, ¿no? Y muchas veces cuando se le escribe a los hebreos, a los creyentes, a esta iglesia, era porque la gente estaba queriendo aflojar, retirarse, parar un poquito. ¿Y por qué? Por las luchas, iglesia. Por las persecuciones, por los problemas, por las calumnias. Hay un texto que quisiera que alguien pudiera leer en Deuteronomio, capítulo 8, donde estuvimos hoy, pero en el versículo 15. Por favor. ¿Qué te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal? ¿Y cuántas personas hoy están caminando así? ¿Cuántos creyentes hoy están caminando así? En medio de desierto, en medio de soledad, en medio de serpientes, escorpiones, ¿no? De cuántas cosas que hacen daño. ¿Y por qué? Porque no están confiando en el Señor. No están creyendo en Dios. Quiero que me acompañe aquí en el libro de Hebreos.
capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, etcétera, etcétera? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué era lo que habían oído estos creyentes? Que Cristo murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras para traer eterna salvación para el hombre y para la mujer. Por eso dice, y esto fue testificado, ¿y testificado por quién? Por los apóstoles primeramente. Y por más de 500 que estuvieron, que lo vieron al Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos testificaban, y muchos murieron porque le decían, no, usted tiene que decir que no lo vio, pero yo lo vi. Y si no cambias de opinión te vamos a matar. No importa, yo no puedo negar lo que yo vi. Y muchos empezaron a ser martirizados. Y entonces el escritor dice, tenés que tener diligencia. Cada vez que escuchás un mensaje, cada vez que Dios habla a tu corazón. Porque no vayas a hacer cosas que te deslices. Cuando no prestamos atención a lo que Dios está hablando, nos deslizamos. Y aquí hay un punto, porque yo quiero decirle algo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que creer en el Señor Jesucristo primero. Tengo que amar su palabra. Tengo que empezar a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Eso como para empezar. Ahora, ¿qué tengo que hacer para perderme, para que alguien se pierda? Nada, siga viviendo así. Siga actuando de la misma manera. Y esta palabra, cuando la analizamos, esta que dice, no vaya a ser que alguno se deslice, hay una ilustración, porque no está hablando de perder la salvación, sino que está hablando de las consecuencias de un creyente que no vive conforme al propósito de Dios. ¿Qué significa que se desliza? Significa, hay un ejemplo que dice como ese hombre que llegó con su barquito de andar, y llegó al muelle y se estacionó ahí. Escuche bien. Y en vez de atar su barquito al muelle, se quedó durmiendo dentro del barquito, pero no lo ató al muelle. ¿Y después qué pasó? Muchos dicen que el río es traicionero, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto se levanta y vienen las corrientes, y de eso está hablando de alguien que se estacionó ahí con su barquito, con su bote, y no lo ató y se echó a dormir. Y cuando se despertó por el movimiento, el barquito se iba hacia las cataratas, y ya no había más nada que hacer. De eso está hablando, que te dice, no te deslices. No estés sin hacer nada. Ocúpate en los negocios de Dios. ¿Sabe que hay un texto que dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación? ¿Amén? ¿Qué es ocuparnos? Es trabajar en lo que Dios te puso, que sos músico. Dios te puso para limpiar, para colaborar, para ministrar, para repartir. Hay variedad de dones. Y Dios quiere que te ocupes. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a algunos por ahí les gusta vivir del piquete, ¿no? Que está tan de moda.
Pero tenemos que trabajar, iglesia. Y de eso está hablando este texto, de gente de que no presta atención y su vida espiritual queda a la deriva. Y después anda como el barquito que es llevado por la ola del mar para acá, para allá, nunca puede asentar cabeza, siempre le está pasando algo, nunca tiene paz en el corazón, siempre vive con desconfianza. ¿Cuántas cosas más, no? Y yo quiero, ya para ir enderezando, ¿no?, esta charla, creo que veamos 3 puntos. Y uno está en Hebreos 3, capítulo 12 al 15. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos capítulo 3, del 12 al 15. Sí, hasta el 15. Esta es una advertencia, ¿no? Dice, mirá que no haya corazón de incredulidad. Qué importante que cada día podamos examinarnos en este punto, ¿no? ¿Y cuál es a veces el remedio para esto, no? Porque todos podemos tener alguna duda, alguna situación. Todos podemos estar pasando por algún momento y medio que por ahí como que estamos tambaleando. ¿Y qué es lo que dice el escritor? Y esto es algo que a muchos no les gusta. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, ¿no? ¿Vieron que cuando alguien anda medio flojito, tiene un problemita? Y muchas veces, en vez de juntarse con un hermano maduro, con un hermano que le va a dar un buen consejo, no, siempre va a buscar juntarse con el que se ríe, con el que le hace broma, con el que le apoya, ¿no? ¿Pasa? No, dice, che, no, con Martín, no, ¿qué voy a tomar mate con Martín? Ya me va a empezar así, ¿cómo andás, Ángel? Y le digo, mirá, sabés que tengo una situación, Martín. No, porque con Martín no se puede. No, porque ya va a sacar la Biblia y va a empezar, hermano. ¿A cuánto les pasa, no? Dice, no. Con Bigote no voy a hablar porque no. Bigote va a sacar la espada. Me va a decir que me tengo que arrepentir, que hay que dejar al mundo, que hay que seguir a Cristo. No, con esos hermanos no me gusta. No, me quiero juntar con los otros hermanos que me festejan, ay, qué groso. Pero para la incredulidad, para este peligro, lo que Dios ha provisto son hermanos maduros. Hermanos que te van a hablar y te van a aconsejar conforme a la palabra de Dios. Que si te tienen que tirar la oreja, lo van a hacer con amor y te van a ayudar y te van a decir, yo te voy a acompañar. Porque hay muchos que dicen, bueno, usted haga esto y bueno, relate. No. Acá le vamos a mostrar el camino y lo vamos a acompañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han sentido acompañados? Yo desde que conozco al Señor, siempre Dios en las congregaciones pone gente que te acompañe. Y muchas veces no es el pastor. Porque el pastor no puede estar en todo. Pero muchas veces aparece un hermano que te dice, vamos a ver la Biblia, vamos a ver las Escrituras, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, la palabra clave en este texto es la palabra diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, que es el mensaje,
no sea que nos deslicemos, que nos dejemos estar, que nos abandonemos. ¿Qué sé yo? A veces la gente por ahí dice, pastor, estoy esperando que Dios cumpla su propósito en mi vida, ¿no? Acá sentado, tranquilo, esperando que Dios haga algo, ¿no? Porque todo lo hace Él, ¿no? No es así. Aunque muchos creen que es así, ¿no? No, tenemos que movernos, hermano, tenemos que ponernos en funcionamiento, ¿amén? Seamos diligentes. ¿Alguien puede leer Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3? El versículo 3. Amén. Suena un poquito distinto a Reina Valera, ¿no? Pero fíjese que dice, temamos. ¿Qué es temamos? No es tener miedo, uy, qué susto, ¿no? No me voy para allá atrás porque puede haber una víbora, algo me pica, no. No es decir, uy, están todas las luces apagadas, qué miedo, ¿no? Los chicos, no, hasta el cuco. No está hablando de eso. Cuando dice temamos, está diciendo, fíjate, tené cuidado, estate atento, está alerta, considerá. Fíjate que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, como le sucedió a la mayoría de los que salieron de Egipto, aquellos que Dios salvó, aquellos que Dios sacó de la esclavitud. De pronto no habían alcanzado el reposo del Señor y se quedaron en el desierto donde no había agua. ¿Sabe que si usted lo quiere buscar, cuando hablamos de ese desierto, dice que hay muy pocos oasis, muy pocos lugares donde la gente se puede ir a tener un refrigerio? Y estamos hablando de millones de personas. Hay un detalle, iglesia, de que por más que el creyente a veces tiene esos estados de incredulidad, tiene esos estados a veces de desobediencia, como le pasó a estos que salieron de Egipto, Dios igual los seguía guardando. Dios les seguía dando agua. Dios les seguía dando maná. Dios lo acompañaba de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Dios está con el creyente. Dios está con el hombre de Dios, con la mujer de Dios, aunque a veces el hombre y la mujer de Dios anda más o menos. No es que Dios te abandona. No es que dice, bueno, no, este no me sirve. No. Pero Dios, por decirlo de alguna manera, se entristece de que dándonos tanto, nosotros no podamos disfrutar de todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y tenemos que andar allí dando vueltas y vueltas y vueltas. Dios te sostiene, amén. Dios te guarda, amén. Dios te cuida, amén, porque Dios cuidó a Israel de todos los enemigos. Pero como decía el escritor de Hebreos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea que esta tarde yo me voy a ir y voy a decir,
Lloré. Estuve llorando en el retiro, cómo Dios me habló. Me estuve quebrantando, cómo Dios trató con mi vida. ¿Con cuánto estuvo tratando el Señor? Creo que no solo los hermanos, creo que todos tendríamos que haber pasado, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero si todo lo que estamos oyendo este fin de semana no le ponemos fe, va a ser una emoción más. Se estuvo hablando de las emociones ayer, ¿no? Todo lo bueno que estamos recibiendo, si no le ponemos fe, no sirve. ¿Qué significa eso? Significa que cuando salgamos de este lugar, quizás alguna dificultad, alguna situación, vamos a tener que afrontar. Pero por más que sea lo que sea, nuestra confianza tiene que seguir estando en el Señor. ¿Sabe por qué pasó lo que pasó cuando llegaron ahí en Éxodo capítulo 17 y la gente se quejó contra Moisés que lo querían matar y les dijo, en Egipto estábamos mejor, acá hemos venido para morir de sed? La gente que había visto los milagros, que había visto lo de las 10 plagas, que vio que el mar se abrió para que pasen, que vio que cayó el maná, que vieron todos los milagros, como muchos de nosotros hemos visto obrar al Señor, dejaron de confiar en ese momento de que Dios podía sostener su vida. Dejaron de creer de que Dios estaba en control de sus vidas. Por eso dijeron, acá nos vamos a morir. Dejaron de creer. Y yo les animo y me animo a que cuando vengan los momentos difíciles, no dejemos de creer, no dejemos de confiar. Sigamos confiando. Porque el que nos sostuvo en el problema anterior y nos sacó en victoria, es el mismo que sostiene nuestra vida hoy. Y a su nombre. Por eso dice, pero lo que hemos creído, ¿cuántos son los que han creído? Entramos en el reposo, que cuando decimos reposo significa la vida abundante, la vida del creyente gozosa, amén. Vio que Pablo escribe, dice, estad gozosos y alegres siempre. Amén. Filipenses, ¿no? Estad gozosos y alegres. ¿Y cómo estaba? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba tirado en una cárcel húmeda. A veces pasando frío, a veces pasando calor, a veces pasando hambre. ¿Cuántos están escuchando? Hermanos, no dejemos que las circunstancias, que los problemas nos condicionen. No se trata de las cosas que nos pasan, se trata de que Él está con nosotros. Por eso Él decía, yo sé en quién he creído y a su nombre. Hemos creído en el Dios que levanta al hombre del polvo, ese es nuestro Dios. Hemos creído en aquel que se levantó de la muerte, ese es nuestro Dios. Hemos creído en aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Ese es tu Dios. No importa lo que pase. Me gustaba lo que decía el pastor ayer, ¿no? No importa lo que pase. Quizás te van a aborrecer, te van a dejar de lado. Quizás los mismos hermanos te van a calumniar, te van a apuntar. No importa. Porque si Cristo está conmigo, en Él estoy completo y no necesito nada más. Vamos a leer otro texto, Hebreos capítulo 4, versículo 11 al 16. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 4, 11, 16. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
Amén. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo comienza? Procuremos, tratemos, no te quedes, avanza, no te detengas, no te rindas, no te sueltes. Procuremos pues entrar en el reposo, en esa vida abundante que Dios tiene, en esa vida de victoria que Dios tiene, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo? Los que salieron de Egipto y que vivieron entre serpientes y escorpiones, bajo el fuego abrasador del calor del sol en el desierto, y no pudo entrar a esa tierra hermosa, esa tierra de leche, de miel, de plata, de cobre, de agua fresca, de cuántas cosas lindas, ¿no? Dios te dice, procura que no te pase como le pasó a los otros. Yo creo que si hay alguien que está sintiendo que su vida es un desierto, creo que en esta mañana es un buen momento para acercarnos con confianza al Señor y pedirle perdón por ser incrédulos, pedirle perdón por no confiar lo suficiente en Él. De hecho, el último versículo que hemos leído, el 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y que el Señor nos ayude en esta mañana, iglesia, amén. ¿Por qué el escritor de Hebreos, Dios lo inspiró para escribir este libro? Porque lo que le pasó a aquellos creyentes le ha pasado a todas las generaciones de creyentes. Todos los creyentes en algún momento tenemos que batallar con algo, con alguna adversidad. Muchas veces tenemos que batallar con las consecuencias de nuestras decisiones. Si alguien, ¿usted sabe cómo llegó al estado en que hoy está? Yo o estoy triste, o estoy enojado, o estoy deprimido, o estoy desalentado. ¿Sabe cómo muchas veces llegamos a este estado? Aunque yo no los conozco a casi nadie, yo se lo voy a decir. Tomando las decisiones. Ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado. Todo lo que mucha gente hoy está viviendo es el resultado de las decisiones que tomó en el pasado. Así que si querés vivir de una manera diferente, y bueno, vas a tener que cambiar las decisiones, ¿no? Si a veces decidías no ir al culto, y bueno, capaz que llegó el tiempo de cambiar la decisión, no voy a empezar a ir a todos los cultos. Quizás si habías decidido no leer mucho las Escrituras, bueno, capaz que tengas que cambiar la decisión y empezar a estudiar las Escrituras. Porque ahí te vas a encontrar con Dios. Y Dios va a hablar a tu vida, ¿no? Como decía el pastor en el libro de Judas, ¿no? Toda esa enseñanza. Ahora si querés seguir igual, seguí haciendo las mismas cosas. Seguí pensando de la misma manera y nada va a cambiar. Pero si queremos cambios, vamos a tener que empezar a tomar otras decisiones. Y muchas veces las decisiones tienen que ver con este tema. ¿Hay algún vendedor acá de algo? ¿Alguien que venda algo, que haga comercio, negocio? Yo soy vendedor, para los que no me conocen. Ahora estoy vendiendo pan casero. He vendido de todo, he vendido sábanas, fuentones, cosas al contado, cosas a crédito, he vendido cosas de bazar, siempre casa por casa. ¿Sabe cuál es el mejor
día de venta, pero lejos, son los fines de semana. Porque la gente está en la casa y porque la gente entre el viernes y el sábado cobra. Y lo que yo trabajaba los fines de semana, duplicaba o triplicaba lo de lunes a viernes. Y muchas veces tenía en mente lo del Instituto Bíblico. Y esto viene desde antes de que yo me congregara aquí. Pero yo tenía esa lucha, yo sabía de que para poder ir para donde Dios me estaba mandando, iba a tener que renunciar a mis mejores días de trabajo. ¿Cuántos están escuchando? Y por años luché con eso. Hasta que un día dije, bueno, voy a dejar de trabajar los sábados y domingos. Y para mí era mucha plata. Para mí era lo que marcaba la diferencia. Y tomé la decisión, iglesia, para acercarme más a Dios, para conocerle más, para conocer más su palabra. Muchas veces pensamos que cuando termina la reunión y quizás como anoche pasamos, levantamos y decimos, Dios, quiero más de ti. Dios te quiere dar más, pero vas a tener que salir de tu comodidad. Vas a tener que salir un poco del negocio, del trabajo. Y sí. ¿Cuántos están entendiendo? Nadie quiere salir de su lugar de comodidad. ¿Y sabes lo que pasa cuando Dios tiene un propósito? Y vos no querés salir de tu nido. No, porque acá estoy seguro, acá me siento cómodo. El domingo a la mañana me voy un ratito al culto, ahí cantamos 4 alabanzas, el pastor da una enseñanza, ya estoy, y Dios te está pidiendo más. Y vos decís, no, pero no. ¿Qué va a pasar, no? Y muchas veces lo que pasa, y algunos lo hemos experimentado, Dios manda un rayo y te parte el nido al medio. Si no querés salir, chao. Dios viene y te rompe ese lugar de confort, de comodidad, para que salgas, ¿no? Es como la mamá águila que llega un momento en que agarra al personaje, ¿no? No sé cómo le llamó, el Brian le dicen algunos, ¿no? A volar, ¿no? Y bueno, Dios muchas veces nos saca del lugar de comodidad. Es más, hablando de este tema, cuando el pueblo de Dios entra en Canaán, se acabó el plan maná para todo y para todas. Se acabó el plancito, chicos. Acá, ¿cuántos lo sabían, no? Y muchas veces Dios, ya está. Vas a tener que empezar a moverte. Vas a tener que empezar a buscar, ¿no? Y cuando nos empecemos a mover y empecemos a buscar, dice que el Señor en un momento dijo, tengo que pasar por Samaria. ¿Cuántos se acuerdan, no? Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se podían... Hay un problema allí, ya lo vamos a ver. Pero él dijo, tengo que pasar por aquel lugar. Y llegó a un pozo de agua y se encontró con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la historia, no? Y la mujer dice, ¿por qué me hablas? Y entre nosotros no nos hablamos. Bueno, es como un hincha de Boca, un hincha de River, ¿no? Uno estrellado, otro estrella, y bueno, póngalo en el orden que quiera. Ya terminamos, no se duerma nadie. Y esta mujer tiene un encuentro con el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro? Yo cuando tuve un encuentro con el Señor fui y le hablé a todos los vagos. Muchos me decían, ya sé, no me hable. Por la manera en que estás caminando ahora, ya me di cuenta que sos aleluya. Y bueno, yo les prediqué a todos. ¿Qué habrá pasado con esa gente? No sé. Porque muchas veces nos predican y por ahí pasa un año, 10, 15 años y de pronto esa palabra, Dios dijo, este es el tiempo.
y esa palabra brota? No lo sabemos. Y esta mujer fue y empezó a predicarles a todos. Me encontré con el profeta, me encontré con el Señor, con el Mesías, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que dijeron, no, pará. Yo también lo conozco. Yo sé quién es ahora. Primero, todos escuchaban a la mujer. Pero después dijeron, no, nosotros también hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Cuánto han tenido ese encuentro? Y hoy la propuesta, vamos a leer el último texto bíblico. El Salmo 95. Salmo 95. Hoy la propuesta, el llamado es a entrar a esa vida abundante. Yo no sé cuántos están disfrutando de la vida abundante que Cristo tiene. Hay gente que dice, no, ahora no puedo hacer esto porque soy aleluya, porque soy gloria a Dios. No. Disfrutemos de la vida abundante que el Señor nos dio. Y esta Canaán no era solamente para el pueblo de Israel, es para el pueblo, para la iglesia del Señor también, para el creyente de hoy, esta vida de abundancia. Y quizás alguien se pregunta, bueno, pero ya es tarde, ya estoy hasta acá, no sé si voy a salir. Algunos dicen, no me importa si voy a salir tampoco, porque veo que a veces uno está en esos estados que ya no me importa más nada. Que pase que venga lo que venga, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ya estamos como entregados, ¿no? Pero cuando esta historia que pasó, cuando el pueblo sale de Israel, esto fue en el año 1400 aproximadamente, 1440 le ponen algunos, antes de Cristo. Y unos 400 años después, más de 400 años después, David, o al menos el escritor de Hebreos se lo atribuye a David, escribe este salmo. Y habla del mismo tema. Y dice, a ver cómo lo tengo, versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí viene la palabra crucial. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Pero 400 años después, el salmista dice, si hoy, y ese es un presente continuo, si hoy. Eso fue cerca del año 1000, estamos hablando, antes de Cristo. Y más de 1000 años después, el escritor de Hebreos vuelve a decir lo mismo, si hoy, citando al Salmo y proyectándose más atrás todavía, lo que pasó allí el día que contendieron con Moisés por el tema del agua, donde ellos dejaron de creer de que Dios lo podía sostener. Ellos dejaron de confiar en que Dios los iba a guardar. Entonces el mensaje es, si hoy alguien está entendiendo lo que se estuvo hablando, abrí tu corazón, porque hay una vida de abundancia, hay propósito de Dios, hay gracia, hay misericordia de Dios, hay fortaleza, hay solución para tu necesidad espiritual. Dios no te va a dejar tirado, Dios no te va a abandonar. Yo pensé que Dios me iba a abandonar, yo pensé que Dios me había abandonado en un momento.
Pero Dios nunca me abandonó. Porque cuando más vacío me sentí, es cuando Dios más cerca estuvo de mi vida. Y cuando peor la estés pasando, es cuando Dios está más cerca de tu vida. Cuando parezca que la noche se vuelve más oscura, es cuando la estrella más brilla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren caminar en esa vida abundante? ¿Cuántos están caminando en esa vida abundante? Y si alguno por alguna eventualidad no lo está haciendo, el Señor te dice, si hoy has oído el mensaje, no endurezca tu corazón, iglesia. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Que Él siga bendiciendo nuestras vidas. Gloria a Dios.